La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco, desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bueno, les damos la cordial bienvenida a este tercer capítulo de Escrutinios, el podcast para analizar elecciones, conjunto entre La Gaitana Podcast y la Fundación Universitaria Los Libertadores para analizar las elecciones del vecino país de Ecuador, que ayer terminó sus presidenciales. Les habla Luis Fernando Pacheco y le doy la bienvenida a mi compañero habitual de tertulia, Felipe Gali. Felipe, un gusto. Hola Luisfer y hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias como siempre. Un placer estar acá analizando elecciones. Bueno, pues Felipe, entremos en materia. ¿Y con qué pasó en Ecuador el día de ayer? Bueno, ayer la verdad tuvimos unos resultados bastante sorprendentes y que han despertado mucha especulación, muchos comentarios. Daniel Noboa se alzó con una victoria mucho más holgada de lo esperado en segunda vuelta. Si es que se esperaba una victoria, porque la verdad es que había una fuerte duda sobre quién iba a ganar. Algunas encuestas anticipaban una carrera muy cerrada, pero finalmente Noboa obtiene más del 55% de los votos contra el 44% que obtiene Luisa González, la candidata del correísmo. Esto significa que Luisa González retuvo prácticamente intactos sus números de la primera vuelta, apenas si creció unos 100.000 votos, quizá un poco más, mientras que Daniel Noboa remontó más de 1 millón de votos y obtuvo una diferencia muy amplia. Ya mismo en este momento Luisa González no ha reconocido la derrota y tanto ella como Rafael Correa, el líder del movimiento, denuncian que los resultados son inverosímiles, que son increíbles. Algunos funcionarios del partido de Correa, del Movimiento Revolución Ciudadana, ya han reconocido la derrota, o sea, hay una división interna al respecto, al parecer. Y por lo demás, la comunidad internacional ya se ha abocado a reconocer a Noboa y a felicitarlo. Por el momento no se ha presentado evidencia sustancial de que se haya producido ningún fraude. Hay acceso a las actas de escrutinio, hay acceso a los resultados desglosados, así que hasta que no se concrete ningún tipo de auditoría no se puede decir nada. Sí es entendible. El clima electoral, el clima previo a las elecciones era un clima muy tenso y hasta muy violento en algunos aspectos. El día antes de las elecciones, Noboa declaró el estado de emergencia en varias provincias donde Luisa González había ganado. Un caso destacable es incluso la provincia de Guayas, donde se esperaba una competencia muy importante y donde terminó ganando Noboa, a pesar de que Luisa González había ganado la primera vuelta. El ambiente era tenso, el ambiente era intimidatorio, y eso se discute si pudo o no haber influido en el resultado. También es destacable que el candidato indigenista, Leonidas Issa, había respaldado a Luisa González, había obtenido un 5% de los votos, pero sus votantes prácticamente no acompañaron en nada. Luisa González, reitero, obtuvo casi lo mismo que en la primera vuelta. La mayor parte del voto indigenista o bien habrá ido a parar al voto en blanco o bien a Noboa. Y ese sería más o menos el resumen general de lo que ocurrió. La participación fue más o menos la misma. También es que resulta un poco ingenuo pensar que el movimiento indigenista necesariamente iba a actuar en bloque, teniendo en cuenta, en primer lugar, la pluralidad étnica del Ecuador y, en segundo lugar, la polarización de la cual la misma comunidad indígena ha sido, entre comillas, víctima y que tuvo importantes disensos con el correísmo cuando Correa era presidente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo creo que eso fue uno de los principales traspiés del movimiento Revolución Ciudadana en la campaña. A ver, más que traspié, yo diría que es una dificultad casi infranqueable, ¿se entiende? El gobierno de Correa había tenido enfrentamientos constantes con los dirigentes indigenistas, nunca habían llegado a concretar un acuerdo, siempre habían estado muy enfrentados, había habido episodios de represión, y eso entre las comunidades indígenas del Ecuador había mucho resentimiento contra el correísmo.
Entonces, cuando Issa respalda a Luisa González, lo hace en el contexto en el ya descrito contexto del deterioro democrático que ha venido sufriendo el Ecuador con Noboa, que es más que evidente, pero eso a muchos indígenas no parece haberles parecido relevante, y la velocidad con la que se llegó a este acuerdo de último momento para la segunda vuelta no dio margen para convencer, para enamorar al electorado indígena, sobre todo porque no había un acuerdo muy concreto. Fue un apoyo incondicional que el movimiento indigenista le dio a Luisa González, reitero, en este contexto de deterioro democrático, con el agravante de que atrás estuvo Rafael Correa emitiendo algunas declaraciones bastante infelices en el marco de ese acuerdo, prácticamente como en tono, ay, vuelve el perro arrepentido, ¿se entiende? Sí. Y bueno, y en ese sentido es muy probable que los indígenas, que los votantes indígenas no compraran. Eso es lo que yo estimo que pudo haber ocurrido desde ese lado. Felipe, y en tus redes sociales señalabas un factor importante y es el voto de adulto mayor, que fue un poco aprovechado y mucho por el presidente candidato Noboa y despreciado por el correísmo. ¿Tú quisieras profundizar en esa idea? Sí, a ver, el electorado mayor, o sea, la gente mayor de 65 años, es un voto muy anticorreísta, o sea, históricamente ha sido muy anticorreísta, pero que venía un poco, ¿cómo se dice? Venía flaqueando, sobre todo por la misma figura de Noboa, no se había movilizado correctamente en la primera vuelta, y de cara a esta segunda vuelta, la campaña de Noboa puso el mayor énfasis posible en los votantes de la tercera edad, sobre todo, me acuerdo que un amigo de allá me dijo, vi gente que no ve a sus abuelos más que en Navidad yendo a sacarlos a votar. Esa era como sí, esa era como los del sector de Noboa apelaron mucho a eso, y es un votante que ya el correísmo lo daba por perdido y que quizás, reitero, anticipándose a la llegada de un apoyo indigenista que no llegó, decidieron dejarlo ser, dejarlo estar, y se dejaron pasar por arriba. Esa sería más o menos la visión sobre ese voto. Ahora, ¿qué rol crees que pueda jugar Luisa González? Luisa ya había perdido unas elecciones anteriores y pese a ello, mi impresión es que no destacó como una jefa de la oposición. Ahora tendrá que, pues, replantearse ese papel. En primer lugar, hablo de ella como candidata y luego del correísmo como fuerza, porque lo que le espera es un periodo largo de 4 años haciéndole una oposición a un gobierno que también ha acumulado méritos para ganarse dicha oposición, como por ejemplo las denuncias en materia de derechos humanos en el marco de la política de seguridad, de la estrategia Fénix que ha implementado el gobierno para tratar de contrarrestar los niveles de delincuencia. ¿Tú qué rol crees que pueda jugar en términos amplios el correísmo y en términos más específicos González de cara a este nuevo gobierno de Novoa y qué tanto puede durar esta pataleta del no reconocimiento de los resultados? Mira, la pataleta se cae en cuanto no hay evidencia de que haya ocurrido un fraude. Hay evidencia de que el proceso electoral no fue completamente libre y justo. Y yo quiero establecer claramente la diferencia, porque algo que he notado mucho es que mucha gente, incluso profesionales de la ciencia política y del periodismo, no, no tienen una completa idea de lo que es un fraude electoral, de cómo se consume un fraude electoral, de lo que cuesta hacer un fraude electoral, porque parte de estudiar un delito también implica saber hasta qué punto es posible cometer un delito. Y si vos tenés un sistema de controles y equilibrios relativamente fuertes, si vos tenés un sistema con veedores internacionales, si vos tenés un sistema donde tu partido controla mesas electorales, que es algo que ocurrió porque el correísmo era en este momento el partido con mayor cantidad de miembros de mesa electoral, no es posible que te hagan fraude. O sea, tendrías que Claro. estar dormido completamente para que te hagan un fraude. Y con fraude me refiero a alterar el resultado y modificarlo por otro, que es distinto a un ambiente intimidatorio, es distinto a un clima polarizado, es distinto a que haya abuso de recursos del Estado o abuso de poder, que es algo que Noboa claramente cometió y que se debe repudiar, se debe estudiar hasta qué punto puede influir en el resultado, eso sin ninguna duda, pero no es lo mismo eso que decir un fraude. Eso es algo. Ahora bien, yendo al correísmo, mira, el correísmo en esta segunda vuelta cometió el mismo error que hace 2 meses yo te dije, cuando estábamos acá, que cometió Noboa.
una mala gestión de expectativas. Una mala gestión de expectativas, lo mismo. En la misma noche de las elecciones, recordemos que hace 2 meses, al correísmo le había ido mejor que en muchísimos años. Había sacado 44% y había empatado con Noboa. Y Noboa, que había basado su campaña en asegurar que iba a arrasar en primera vuelta, ni siquiera compareció. Le regaló la foto de la noche al correísmo. Y el correísmo después de eso se embriagó un poco con el triunfo. Se embriagó, se dejó estar. Salió Rafael Correa a decir lo que quiso, o sea, no supieron captar a los segmentos del electorado más moderado que quizá los podría votar. Ellos han ganado en el pasado segunda vuelta. Quizá los podría votar, pero que no les acepta determinadas actitudes. Y Luisa González también sobre todo fracasó. El fracaso personal de Luisa González para mí es su incapacidad de representarse como una verdadera figura autónoma más allá de Rafael Correa. No ya la líder de la oposición, sino una líder en general, líder de algo. Uno no puede ser un candidato presidencial viable en este continente y en estos tiempos si no es el líder de su fuerza política. Y estamos hablando del ascenso de movimientos de derecha populista como el de Noboa, pero yo creo que no se trata solo de una cuestión ideológica, como del hecho de que la gran mayoría de los movimientos de esa izquierda populista que los precede, como es, y del que el correísmo es exponente, están dedicándose cada vez más a una gerontocratización del liderazgo. Todavía no son tan viejos los líderes, pero llevan ahí mucho tiempo, y a la reiterada imposición de candidatos o bien títeres o bien sin ningún liderazgo, dependientes completamente del apoyo del líder populista anterior. Y eso a un movimiento que ya ha fracasado con esas movidas, sobre todo que ya ha fracasado en el gobierno, esas movidas. Léase el caso de Lenín Moreno, léanse el caso de Luis Arce en Bolivia. Mirá cómo está Bolivia, mirá cómo está Evo Morales no queriendo alejarse, prefiriendo despedazar el Estado boliviano que abandonar cualquier cota de poder. Y mirá cómo está Argentina, mirá cómo está el peronismo, cómo salió de Alberto Fernández. Y si nos vamos al extremo, a los extremos ya de la destrucción, veamos cómo quedó el chavismo después de Maduro y cómo quedó el castrismo con Canel. Entonces ahí no sirven los peleles sin liderazgo. Entonces Sí, si el correísmo quiere convertirse en otra cosa, sí o sí va a tener que emprender una renovación interna en la cual va a haber que correrlos a todos, incluso al mismo Rafael Correa, o sea, pasar al correísmo sin Correa. yo diría que parafraseando un poco la historia, que las fórmulas de Perón al poder, Cámpora al gobierno y de gobiernos títeres son bastante obsoletas en épocas donde el votante reclama liderazgo de quien está votándole y no una idea piramidal y vertical del movimiento. Jamás ha salido bien, Luisfer. O sea, también mirá en qué resultó esa vuelta a la democracia con Cámpora y Perón. Tuvimos otro golpe. Ese gobierno fue débil, después se cayó, después volvió Perón, después murió Perón. Tuvimos gobiernos débiles hasta que finalmente hubo otro golpe de Estado. Entonces, en este continente esa lógica no sirve porque es un continente dominado por el presidencialismo. Y en el presidencialismo el presidente tiene que ser el líder de su fuerza política o la administración va a ser débil. Y si la administración es débil, se cae o fracasa, porque un gobierno que no tiene poder político nunca va a tener éxito. Pero ahí me surge una inquietud o una reflexión preocupante, y es que, insisto, me voy a tomar una frase tuya de hace un rato, y es precisamente el repudio que también merece Noboa en diversas polémicas actuaciones, como por ejemplo la declaración de estado de conmoción en algunas provincias, el manejo del orden público, y le espera un gobierno ya suyo, ya no terminando una fracción pendiente, como era el caso de este interinato, entre comillas, en ejercicio, pero terminando el periodo de Lazo, sino un cuatrenio propio, con bastantes preocupaciones en materia de democracia, en materia de garantía de derechos, y seguramente continuará en la misma onda de la política de seguridad. ¿Quién va a serle de contrapeso frente a estos problemas que en materia de seguridad, que en materia energética y que en desafíos económicos, solo por mencionar 3 aspectos, atraviesa Ecuador? Mira, es muy complicado eso.
Yo diría que la esperanza pasa por la legislatura, donde no hay mayoría y donde Pachacutic, el movimiento indigenista, y Revolución Ciudadana juntos sí la suman mayoría en este momento. No he visto bien cómo están los números, pero sé que empataron prácticamente en escaños los dos partidos principales. Fue una carrera muy polarizada la legislativa. Y desde ahí yo quiero creer que se van a imponer las trabas institucionales que impidan la consolidación de un modelo autoritario. Pero también es muy preocupante la actitud que ha tomado Noboa, es muy preocupante el deterioro institucional que está sufriendo el Ecuador, y es muy preocupante pensar qué es lo que va a hacer ahora que ha tenido un mandato bastante legitimador. Yo creo que la polarización también le puede jugar en contra en el sentido de que el otro 44% que no lo votó está agresivamente en contra de él, y muy probablemente vamos a ver acciones de protesta en los próximos meses. No ahora porque ahora el golpe electoral ha sido muy duro. Muchos votantes de Rafael Correa aceptan que la elección se perdió. No es que no sé si no se suben todos al caballo del grito de fraude. Pero ya para lo que es encarar este mandato de Noboa, reitero, esas preocupaciones siguen presentes, ya estaban presentes desde antes de la campaña, ya estaban presentes respecto al mismo correísmo, que tampoco tiene un historial institucional impecable. Entonces uno dice, es un país donde las posiciones institucionalistas, las posiciones más democráticas, se están debilitando, se están polarizando, se están abandonando. Era una democracia que ya venía con una fuerte enfermedad en ese sentido. Y lamentablemente no queda otra que esperar que no pase lo peor en los próximos 4 años. Lo digo con mucho cuidado, porque así como reconozco que la elección la ganó Daniel Noboa, y así como a mí ya me viste hablando las otras veces, no veo en el correísmo y no veía en Luisa González un liderazgo democrático. También reconozco que la situación del Ecuador es muy complicada y que de nada servía que no ganara Luisa González si al final Daniel Noboa se va a llevar puesto el Estado de Derecho, la democracia y la República en el Ecuador. Esperemos, eso sí, que no sea así. Bueno, y Felipe, no podríamos cerrar este capítulo de escrutinio sin hablar de la región, porque así como el correísmo estaba triunfalista con su triunfo, digamos, políticamente interno, yo también percibí lo mismo en la región, después de la reciente cumbre de la CELAC, donde Honduras le entregó la presidencia precisamente al presidente Petro, al presidente colombiano. Había un triunfalismo por ese añorado bloque de izquierda que viven añorando desde las épocas fundacionales de UNASUR, y también se quedaron un poco con un palmo de narices al respecto. ¿Qué le espera a la región un poco con ya este cuatrenio renovado de Noboa, y también de cara, que lo discutiremos en su momento, de las venideras elecciones en Chile, donde de entrada y sujeto a lo que pueda cambiar, también es la derecha quien encabeza las encuestas? Sí, a nivel regional vamos a seguir manteniendo ese clima que lamentablemente nos ha costado 2 décadas de puros gritos y puros anuncios y escaso desarrollo. Lo que es constituir un bloque regional no va a tener ningún éxito mientras sigamos teniendo una polarización inútil en una línea ideológica discursiva que al final no te lleva a nada. Y eso es lo que se vio en la CELAC, y eso es lo que se va a ver cada vez que se intente un proyecto de integración regional, mientras este no tenga una visión de política de Estado y mientras este no tenga una visión concreta para el desarrollo que vaya más allá, ¿se entiende? La Unión Europea funcionó porque hubo acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Ahora mismo incluso ese acuerdo está en entredicho con el surgimiento de otras fuerzas políticas que están en contra. Y acá en América Latina nosotros vivimos dominados por una lógica en la que nos dominan discursos políticos que son los que ahora mismo están destruyendo la Unión Europea. Entonces, así, generar un bloque regional, una integración regional, es algo inviable, porque dependemos de la volatilidad electoral de los países, que están, como podemos ver, muy volátiles, y el acuerdo ideológico entre los distintos líderes políticos. Y en este momento la región no tiene un claro dominio hegemónico de ninguna fuerza política o de ninguna posición política.
Sí creo que por ahí el puente para una eventual integración, si es que finalmente reaccionan los liderazgos políticos o finalmente los cambiamos por otros que reaccionen, pasa por el aislamiento en el que está incurriendo la presidencia de Donald Trump. Ahí puede que los gobiernos de América Latina se vean obligados a actuar un poco más unidos en algunos campos para suplir un poco lo que era la apabullante presencia regional del gigante del norte, no ahora que vamos a tener líderes demagogos, como lo era el chavismo, a los gritos hablando de alejarse de Estados Unidos, sino que ahora vamos a tener un Estados Unidos que se aleja por propia decisión. Yo diría que a partir de ahí podría construirse algo, pero reitero, para eso los líderes políticos tienen que reaccionar y yo ahora mismo no los veo reaccionando, salvo algunos muy particulares. Y a esto se sumaría además que es que no es solo un interés en una visión de futuro regional, sino en la necesidad de solucionar problemas inmediatos. Es decir, la política interna ecuatoriana requiere una visión regional en temas como, por ejemplo, los problemas de inseguridad, que es evidente que son problemas transnacionales que por lo menos de entrada atraviesan a sus vecinos más próximos. Atraviesa Colombia, atraviesa Perú. Si no hay una visión de región siquiera para solucionar el problema inmediato, pues menos la habrá para tratar de construir un modelo político de región a futuro. Bueno, y en definitiva, ¿vos lo ves a Gustavo Petro teniendo un acercamiento con Noboa? Me permito repreguntarte. Ninguno. No habrá Ninguno. el menor interés y menos a un año, estamos a 13 meses del proceso electoral colombiano presidencial y no va a haber interés. Yo me imagino, ya veo que el tipo debe estar listo para cantar el fraude. ¿Ya lo cantó? No vi su declaración. Está con un silencio apabullante para ser el presidente. Yo lo veo con unas ganas enormes de salir a cantar fraude con la misma cara de cemento con lo que apoyó el robo de Maduro. Estoy convencido de que eso va a pasar. Si no lo hace es porque sabe que ya sería ir demasiado lejos con un gobierno vecino y capaz acepte callarse, pero hasta ahí. Y a esto se ha sumado que ya hay declaraciones de gobiernos ecuánimes reconociendo a Correa. Por ejemplo, el presidente Arévalo, el presidente Arévalo muy madrugador esta mañana felicitó a Noboa por el triunfo y demás. Sí, Boric también. Y bueno, y ya salieron, los que lo están desreconociendo son los de siempre, los propagandistas del castrismo, lo estuve viendo, ya hablaban de fraude electoral cuando ellos no hacen elecciones, el régimen venezolano también andaba cuestionando. No sé realmente qué pretenden, porque más allá de que reitero, estoy convencido de que no ha habido ningún fraude, pero no creo que exista forma de revertir ese resultado. O sea, la diferencia fue muy amplia, las pruebas están ahí. El reconteo además constituye una pérdida de energía enorme y la fijación de mitos y de bulos que han hecho en las últimas horas, como por ejemplo este que he leído en redes sociales de que Luisa González obtuvo menos votos en la segunda vuelta que en la primera, lo cual es falso. Y eso se basó en que mucha gente se anticipó temprano cuando el escrutinio todavía estaba en curso. Obviamente te iban a aparecer menos votos, pero también es cierto, es notable que una candidata no crezca prácticamente nada de cara a la segunda vuelta. Si el recuento, o más bien cuando el recuento compruebe que probablemente no haya habido ninguna manipulación, es para hacer una reflexión que la totalidad de los que no te votaron ni a vos ni al otro en primera vuelta se hayan decidido por el otro, o por el blanco, o por no votar, es para hacer una reflexión. Como hacer esa reflexión a ellos les costaría mucho, prefieren decir que les robaron los votos. Total. Al boletín de hace 2 horas, es decir, 9:50 de la mañana, hora Quito, Bogotá, tenía un repunte de 1,8 en segunda vuelta respecto a lo que había obtenido en primera. Sí, creo que fueron poco menos de 100.000 votos. Pero realmente es notable igual. Yo reitero, es necesario constatar que es algo curioso, y con curioso me refiero a que es algo que hay que mirarlo de cerca, que un candidato no logre remontar prácticamente ni un voto extra en una segunda vuelta. Con curioso me refiero a sospechoso, ¿se entiende? Si bien son entendibles las sospechas, pero bueno, reitero, no se han postulado evidencias de fraude. Y cuando hablamos de evidencias de fraude, porque algunos dicen, bueno, no se pueden tener las evidencias listas en un día. No todo es María Corina Machado, aunque
Curiosamente, muchos han notado que Luisa González le copió algunos recursos estéticos en campaña a María Corina Machado, a sin pesar duda. a pesar de su El- respaldo a Maduro. Mirá que esta gente sigue respaldando a Maduro, pero nadie hace campaña como el Gallo Pinto. sí, así es. Pero no, muchos decían eso, que cómo no tenía las evidencias o cómo iba a tener las evidencias tan pronto. Lo cierto es que hay evidencias que saltan a la vista. Cuando vos comparás el boletín que publicó el CNE venezolano, la noche del 28 de julio, que vos ves que tenía los decimales exactos, que se notaba que esa cosa había sido producida por un ser humano con una calculadora, y lo comparás con ahora, donde cualquiera puede poner su identificación en Ecuador y acceder al acta de su mesa en tiempo, forma, con una actualización minuto a minuto, y tenés todo el resultado completo, vos decís, refutar esto es claramente más difícil que refutar a Maduro. Reitero, es algo en donde solamente te puede mover una doble moral. No reconocer que este resultado es más creíble que el de Maduro. De acuerdo. Pues Felipe, hemos terminado yo creo que una de las primeras elecciones más esperadas de Latinoamérica, con una reelección en este caso, con una pérdida curiosa después del triunfalismo que los embargó en primera vuelta y con un escenario regional bien interesante que yo creo que abre un año electoral movido al que se sumarán entre otros Honduras y Chile, y aquí estaremos en escrutinios listos para hacer ese análisis. No sé si se nos queda algo fuera del tintero antes de dar el cierre a este tercer capítulo de escrutinios. Nada más decir que debemos estar atentos, mandarle un abrazo a los amigos y seguidores que tengo en Ecuador, que se les adora, y de todo corazón desear que estos 4 años que vienen se pasen lo mejor posible, que no haya nada de lo que tengamos que arrepentirnos o lamentar, y que no dejemos en ningún momento de defender la democracia, porque al final del día es lo que nos mantiene a todos acá, es lo que nos permite a todos existir y expresarnos, y es lo que nos permite salir de situaciones como las que se encuentran. No se puede salir de otra forma. Un abrazo muy grande. Felipe, muchísimas gracias y me encantó la reflexión final, y anunciémosle a nuestros oyentes habituales de escrutinios que venimos en un par de días, en una semanita, quizá un poco más, con un especial que teníamos en Salmuera sobre el caso Groenlandia y los intereses estadounidenses y la disputa por un eje estratégico de proyección territorial, y que será nuestro próximo episodio de nuestro podcast Escrutinios. Felipe, muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo pronto. Muchas gracias, Luis Fer, y un abrazo grande a todos los que nos ven. Y a ustedes un saludo y gracias por acompañarnos en este espacio. Escrutinios es un proyecto de la Gaitana Periodismo Independiente y de la Fundación Universitaria Los Libertadores. No olviden seguirnos en redes sociales, a la Gaitana Periodismo Independiente, la Gaitana Podcast, en todas las plataformas de audio, y a Felipe, que es probablemente el mejor analista electoral que conozco, en sus redes sociales, en X, @Fescrutinios. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.